¿Nunca te sentiste dolorosamente insignificante? Vivimos rodeados de personas valiosas y determinadas que desde una corta edad definen qué es lo que quieren. Utilizan su inteligencia, su habilidad social, destreza y su seguridad para avanzar en la vida. Se esfuerzan cada día por alcanzar su sueño y volverse personas respetables. Esas mismas personas son las que pasan la historia. Son admirados si buscamos ser como ellos. Buscamos esa libertad y esa facilidad para afrontar la vida. Todo el mundo quiere ser perfecto. Quiere ser estoico y capaz. Quiere ser inteligente, social y talentoso. Queremos que incluso después de la muerte la gente nos recuerde y nos admire. Queremos ser aceptados. Pero nunca es el caso. Tenemos errores, no somos prodigios en nada. Siempre hay alguien más inteligente, más fuerte, más rápido, más habilidoso, más creativo y más original. Y a veces simplemente no encontramos nuestro lugar en el mundo. No servimos para nada, no destacamos en nada. Las cosas no nos salen tan fáciles como a las demás personas. Eso nos hace sentir insignificantes, como si nuestra vida no tuviera valor, intrascendente como una hormiga en una multitud. Vagabond cuenta la historia de Takezo, un temible samurái que realiza hazañas épicas, un personaje talentoso, capaz, valiente, honorable, entre otras miles de características positivas. Una persona excepcional, que gracias a su gran talento quedó marcado en la historia de nuestro mundo como el mayor samurái que alguna vez pisó la tierra, ganándose gracias a sus hazañas, como matar a 100 hombres valiéndose solo de su espada, el pase a la eternidad. Pero hoy no pienso hablar de él, ni de su viaje para alcanzar la realización más satisfactoria a la que puede aspirar un ser humano, sino que de Matahachi, un hombre cobarde, alcohólico, débil y sobre todo mentiroso, el que podría considerarse quizá el único amigo que Takezo tuvo en toda su vida. La primera vez que lo vemos es casi al comienzo del manga, donde de manera cobarde está fingiendo estar muerto en el campo de batalla, hasta que aparece Takezo, el cual le da seguridad a Matahachi, tanto que hasta llora del alivio. Con esto ya podemos saber que Matahachi es un cobarde, una cualidad negativa que ningún samurái podría tener, alejado del valiente y despreocupado Takezo. Nos narran cómo Matahachi abandonó su aldea en búsqueda de honor. Quería poder matar a un general, a una persona. De alguna manera, la sociedad en la que vive admira a estos sanguinarios que matan personas a sangre fría, exactamente lo que hace Takezo, el ejemplo a seguir número uno de Matahachi, que representa todo lo que a él le gustaría hacer, siendo que desde una corta edad presenció sus hazañas y talentos superiores a los de cualquier persona. Cuando unos hombres los atacan, es Takezo el que los defiende, siendo que Matahachi es incapaz de siquiera levantar la espada. Luego de que unas mujeres los rescaten y los amparen en su hogar, hay una secuencia donde todos están reunidos y Matahachi insiste en que Takezo toma alcohol, haciendo que apenas toma un poco caiga dormido. De alguna manera Matahachi disfruta de tomar, porque siente que es una de las pocas cosas en las que es mejor que Takezo. El sentirse superior a él por un instante, aunque sea en algo tan ridículo y dañino, es quizá lo que posteriormente lo llevaría a su alcoholismo. Esto demuestra que está abandonando su vida, su bienestar y su felicidad únicamente por la idea de sentirse como un igual a Takezo, y a lo que la sociedad admira y respeta. Días más tarde, un grupo de bandidos aparecen e intentan robar la casa de las mujeres, haciendo que Takezo y Matahachi salten en su defensa. Matahachi, un poco asustado, atacó al grupo de inexpertos bandidos, los cuales solo gritaron y se quedaron petrificados al verlo. Cuando Takezo termina de acabar con el jefe, Matahachi lo recibe lleno de orgullo, feliz de haber asesinado a 3 personas, casi como si estuviera imitando la actitud de su compañero. Hasta vemos su ingenua sonrisa al por un momento sentirse igual a su amigo. Pero es la mujer que los amparó, la cual dice que se ven como si fueran niños, jugando un sangriento juego. Matahachi no realizó ningún acto del que deba sentirse orgulloso al acabar con la vida de 3 personas que ni siquiera intentaron atacarlo. Pero su necesidad de ser respetado y admirado por la sociedad del Japón feudal lo llevaron a esto. Para la sociedad de esa época no había nada más respetable que un valiente hombre que arriesgue su vida en duelos y acabe con la vida de todo lo que se enfrente, haciendo que incluso luego de realizar un acto tan monstruoso, Matahachi se sienta más emocionado y conforme consigo mismo que nunca. Lo que en cualquier otra serie sería una razón para que un personaje sienta una profunda culpa que lo carcome y lo agobie, aquí logra que por primera vez en su vida Matahachi exclame que se siente un hombre, haciendo que de hecho intente serle infiel a Otsu, su prometida que lo espera en la aldea, manteniendo relaciones con una de las mujeres que los hospedaban. Pero, al ser carcomido por la ansiedad y su preocupación, comienza a despreciarse a sí mismo, creyendo que en realidad ella estaba esperando a su amigo. Por eso, en desesperación, finge ser Takezo. Por primera vez en el manga, utiliza el nombre de otra persona a su beneficio, como si de alguna manera se despreciara a sí mismo y encuentre refugio fingiendo que es otra persona. Takezo, la persona que él más anhela ser. Tras esa noche comienza a sufrir una culpa por lo que hizo y promete volver a su pueblo donde Otsu iba a estar esperándolo. Pero otro grupo de bandidos los atacan en venganza,
haciendo que Takeso, siguiendo por cumplir su hambre de volverse el más fuerte bajo el sol, se enfrenta al grupo solo. Matahachi, aterrorizado, ni siquiera puede acercarse a donde está Takeso. Se siente inferior a él, siente miedo. Quiere ayudarlo, quiere ser fuerte y volverse la persona que él considera que tiene que ser. Alguien exactamente como él. Pero simplemente es incapaz y se queda petrificado mientras su amigo realiza la hazaña que él solo puede soñar con realizar. Pensando que Takeso había muerto, asesinado por el grupo, se escapa junto a las mujeres en vergüenza y culpa por dejar morir a su amigo. Takeso decide volver a la aldea en la que nacieron para informar a su madre y su prometida que Matahachi seguía con vida, escapándose con estas dos mujeres. Aquí se nos revela que la madre de Matahachi le tiene realmente un gran aprecio, al punto de no ser capaz de asumir las malas acciones que comete su hijo, negando la realidad de que realmente se haya escapado con otra mujer y abandonando a Otsu, la cual también se sintió profundamente dañada al enterarse que Matahachi la había traicionado de manera cobarde. También se nos muestra cómo toda la aldea desprecia a Takeso y lo tratan como un monstruo, al punto de que la misma madre de Matahachi intenta asesinarlo. De hecho, Otsu revela que la razón por la cual se enamoró de Matahachi era porque él nunca despreció y marginó a Takeso. Él siempre le tuvo un gran aprecio, sin importar lo que su familia y la sociedad pensaban sobre él, demostrando que realmente fue el único amigo que Takeso tuvo en toda su vida. Luego de ser casi asesinado y tener múltiples revelaciones sobre quién es, qué quiere y cuál es su sentido en este mundo, Takeso decide cambiar su nombre a Musashi y enfrentar a la escuela Yoyoka, un lugar donde los samuráis más temidos residen. Matahachi estaba en esta misma aldea, junto a su nueva prometida y su hermana, las cuales estaban ejerciendo prostitución, teniendo de clientes a los mismos líderes de la escuela Yoyoka. Matahachi, en vez de buscar empleo, se volvió un alcohólico incompetente sin rumbo, haciendo que luego un ataque de celos al ver a su esposa con uno de los líderes de la escuela Yoyoka, ésta lo eche de la casa. Matahachi exclama que se siente podrido por dentro, y no siente otra cosa que arrepentimiento por haber abandonado su aldea, a su madre, a Otsu y a Takeso, pero él sabe que es demasiado tarde. En ese mismo momento, Musashi estaba peleando contra toda la escuela Yoyoka, derrotando uno por uno a los discípulos de los líderes. Matahachi espía por el agujero de una puerta cómo su amigo estaba luchando, pero no logra reconocer su rostro y sigue pensando que Takeso está muerto. De todas formas, agradece a este samurái por enfrentarse a la escuela Yoyoka, y reza porque logra acabar con estas personas debido a los celos que crecieron en él luego de ver a sus líderes visitar a su esposa tantas veces. Este samurái tenía la fuerza para hacer lo que él jamás podría. Matahachi al verlo luchar se siente inspirado. Dice que le recordó a la persona que solía ser, antes de dejar morir a su amigo cobardemente. Por eso, como forma de redención, se decide intentar ayudar a este espadachín, sin darse cuenta que era su compañero que había abandonado. Pero a pesar de imaginarlo, simplemente no tiene la fuerza y el valor para ayudarlo, y sale corriendo a esconderse con miedo de que los Yoyoka lo encuentren. Una vez más, su cobardía y vagancia lo alejan del camino que él cree que debería tomar. Al esconderse, encuentra las reservas de sake de los Yoyoka y, cediendo a su alcoholismo, decide tomarlo. Al hacerlo, se da cuenta de que probablemente el espadachín ya esté muerto para este momento, quizás sintiendo culpa por no haber intentado ayudarlo. Aún así, sostiene que fue una muerte honorable, una digna forma de morir para un samurái, pero dice que él simplemente no podría hacerlo, que realmente no quiere morir, que no hay nada después de la vida. Reflexiona sobre por qué morir sería tan admirable. Simplemente es morir, y se le vienen a la cabeza aquellos momentos donde junto a Takeso estaban determinados a volverse talentosos samurái, y lo lejos que está ahora de lograrlo. Accidentalmente termina incendiando la escuela Yoyoka derramando sake al lado de una vela. Al hacer esto, la batalla de Musashi es interrumpida, logrando irónicamente salvarlo de una muerte segura a manos de estos samuráis. Lleno de frustración por su debilidad, Takeso se va al lugar. Es en ese momento que Matahachi logra verlo y se siente realmente feliz por ver con vida a su amigo. Y luego de que se desmaye debido a las heridas en la batalla, es él el que lo ayuda y lo lleva a un lugar seguro, demostrando que a pesar de ser un patético y miserable fracasado, nunca deja de tener ese real cariño y preocupación por su amigo. Luego de esto, es puesto en búsqueda de captura por los Yoyoka debido a haber incendiado su escuela. Al intentar refugiarse en casa de su prometida, ésta lo echa, alegando que los Yoyoka eran sus principales clientes y que nunca los dejaría ir únicamente por su supervivencia. Y en ese momento, Matahachi reflexiona sobre todos sus errores, el haber abandonado a Otsu y jamás volver a la aldea Miyamoto. Él dejó toda su vida de lado por un único objetivo, alcanzar a Takeso, volverse un igual a él, superarlo. Pero ahora, mientras él hacía todo lo posible por ganarse un nombre y mejorar como samurái, él solamente continuaba cayendo. Logra escapar de la aldea y termina consiguiendo un trabajo.
La idea de convertirse en un valiente samurái y ser reconocido como Takezo ya parecía una lejana fantasía, y mientras tanto seguía escuchando rumores sobre lo poderoso y temido que se estaba volviendo. Lleno de determinación, jura que no importa lo que tenga que sacrificar, en 5 años superaría a su amigo, negándose a rendirse o abandonar el camino de la envidia e inseguridad que le provoca a Musashi. Es en ese momento que un samurái errante aparece y le ofrece medicación para que pueda recuperarse de la fatiga que le genera su trabajo, pidiéndole como única retribución que le avise si alguien se acercaba. A pesar de este acto de bondad, Matahachi no se atreve a advertirle cuando unos hombres estaban por atacarlo, y termina siendo asesinado a golpes por un grupo de personas que pensaban que era un espía. Es entonces que Matahachi encuentra este pergamino que el hombre estaba cargando, un diploma de certificación de un samurái, Sasaki Kojiro. Como manera de redención decide encontrar a los padres de este hombre, Sasaki Kojiro, para informarle de la muerte de su hijo y devolver su certificación. Pero no importa cuánto lo intentó, fracasó en encontrarlos y finalmente decide rendirse mientras continúa gastando el dinero de Sasaki en alcohol. Pero aún así, la inquietud de ser igual a Takezo, alcanzarlo y sentirse realizado lo carcome. Y en un acto patético comienza a mentir fingiendo ser Sasaki Kojiro, utilizando su nombre a su beneficio para que este hombre le consiga contactos. Finge ser alguien que no es porque se le hace fácil, tiene un desprecio y rechazo por él mismo, debido a todas las patéticas acciones que cometió. Por eso, con el nombre Sasaki Kojiro, se siente capaz de convertirse en el hombre que siempre deseó ser, y estar un paso más cerca de Takezo. Por primera vez en años, siente que volvió al camino del que se había desprendido debido a su cobardía. Pero el hombre termina por estafarlo, descubriendo su verdadera identidad y decidiendo que al matarlo, podría él asumir la identidad de Sasaki Kojiro. Matahachi está totalmente desesperado. Por primera vez en su vida tenía que dejar de escapar y mentir. El miedo a la muerte lo consume. No quiere morir sin haber logrado alcanzar a Takezo. Todos sus planes de vida, sus aspiraciones, desaparecerían en un instante. Su espada termina por romperse al defenderse, y finalmente está totalmente indefenso contra su verdugo. Comienza a temblar, sintiendo un terror que jamás había experimentado. Pero de repente recuerda cuando de pequeño practicaba con Takezo, perdiendo una y otra vez. Al sostener la espada, él tenía una magia, un talento que Matahachi solo podía soñar con tener. Era tan natural y fácil para él, un monstruo despiadado y devastador, que al ver su talento solo podía hacer que Matahachi se desprecie más y más a sí mismo, avergonzado de su inferioridad, sintiéndose insignificante. Al imaginárselo, de repente el bandido ya no parecía tan amenazante, y gracias a esto, por primera vez en su vida, logra dejar de lado su cobardía y ganar el combate, finalmente asumiendo la identidad de Sasaki Kojiro, sintiendo una seguridad y confianza que jamás había sentido. Ahora, sin nadie para recordarle quién es realmente, él puede sumergirse completamente en la mentira de ser la persona que toda su vida quiso ser, Sasaki Kojiro, un temido y valiente samurái que todo el mundo respeta y adora. Pero Matahachi realmente no es de esa manera, no puede entender a los samuráis o qué es lo que buscan con todo su esfuerzo, como esta escena donde intenta imitar lo que a lo largo de la historia escuchamos decir a otros personajes, el camino de la espada, pero solo diciendo que su espada está sedienta de sangre de una manera casi cómica. A Matahachi no le interesa la paz consigo mismo, realmente no le interesa luchar o mejorar como persona, solo quiere ser lo que está convencido en el fondo de su alma que debería ser, sin realmente entender por qué. Aún viviendo en esta mentira, sigue manteniendo que es provisorio y que eventualmente comenzará a tomar las decisiones correctas que lo acerquen a Takezo de manera real, entrenar, luchar y esforzarse. Pero en el fondo de su corazón realmente sabe que no va a pasar, y por eso continúa escapando de manera cobarde de cualquier combate que se le sea propuesto. Múltiples veces menciona que mientras siga con vida, siempre tendría la posibilidad de cambiar, pero esto jamás pasa, atascado en un ciclo de procrastinación interminable. Esto lo hace un personaje realmente identificable. ¿Cuántos de nosotros tenemos un sueño, un objetivo inalcanzable que tenemos la seguridad de que algún día alcanzaremos? Pero esto jamás pasa, porque nunca tenemos la fuerza de esforzarnos por conseguirlo. En una ocasión termina encontrándose con su familia, su madre y su tío, los cuales fueron en un viaje únicamente para encontrarlo, siendo víctima de sus malas decisiones y su profunda envidia por su mejor amigo. Es entonces que utiliza esta mentira de ser Sasaki Kojiro incluso con ellos, debido a la profunda vergüenza que le generaba a la persona en la que se convirtió y las decisiones que tomó. Su madre realmente se siente orgullosa de él, mostrando que no importa que esta sea una mentira vaga o absurda. Su madre siempre va a confiar en él y apoyarlo a pesar de que Matahachi no lo valore. Ella odia profundamente a Takezo, debido a que lo toma como el culpable de llevar a su hijo por el camino que terminó destrozando su vida, y revela estar en busca de asesinar a Takezo y a Otsu, creyendo que ella escapó junto a él.
Estas palabras se sienten como un disparo en el corazón de Matahachi. Otsu, la mujer que él de alguna manera amaba, pero que debido a sus malas decisiones dejó de lado, ahora estaba con Takeso, la persona que más envidiaba en el mundo. Una vez más, estaba por encima de él. En vez de darse cuenta que esto era culpa suya, por no valorar a Otsu y tomar la decisión de abandonarla sin considerar sus sentimientos, lo siente como un daño a su ego. Es en ese momento que unos hombres escuchan la conversación y deciden contarles a él y a su familia las increíbles hazañas que Musashi estaba realizando. Y de una manera patética, en un mecanismo de defensa a este sentimiento rompedor de envidia y miseria, intenta sentirse ilusoriamente superior, diciendo que Sasaki Kojiro algún día iba a derrotar a Musashi, jurándose a sí mismo que a partir de ahora iba a lograr ser la persona que debería ser y que finalmente iba a derrotar a esta persona que con su mera existencia lo hacía sentir profundamente miserable. Continúa viajando junto a su familia, lo único realmente bueno que le queda en la vida, pero simplemente no sabe valorarlo. Esta sensación de estar perdiendo el tiempo lo agobia, mostrando que su envidia y disconformidad consigo mismo lo ciegan a ver lo que realmente es importante en la vida. Eventualmente su tío Gon comienza a cuestionarlo. Le dice que en todo este tiempo él no cambió ni un poco, que a sus ojos seguía siendo el mismo miserable que vio toda su vida, y que no podía entender cómo su reputación pudo volverse tan buena. Cuestiona su mentira de ser este legendario samurái Sasaki Kojiro. Es entonces que él huye en negación, diciendo que a su lado siempre iba a ser Matahachi, pero si los abandona podía seguir siendo Sasaki Kojiro, sumergiéndose en esta mentira para nuevamente escapar de sus malas decisiones y de sí mismo. Es en ese momento que se cruza con estos dos samuráis, que buscan desafiarlo debido a su gran renombre. Matahachi nuevamente se ha enfrentado con una situación donde no puede escapar, y nuevamente busca replicar lo que hizo con ese bandido, perdiendo el miedo, recurriendo a compararlo con su compañero. Era una figura tan imponente para él que cualquier otra amenaza se ve como diminuta en comparación, pero al intentar hacerlo, solo puede pensar en él con Otsu. El pensar en él solo le genera envidia y lo hace sentir miserable. Ya no era algo inspirador que lo ayudaba a sentirse mejor consigo mismo y enfrentar su situación. Ahora simplemente era envidia y dolor. Avergonzado, corre desesperadamente intentando evitar enfrentarse a los samuráis. Es en ese momento que llega su tío Gon, el cual estaba buscando a Matahachi para tratar de que vuelva junto a él y su madre, teniendo que enfrentarse a estos samuráis en su lugar, y finalmente muriendo desamparado. Murió totalmente solo, todo por culpa de la cobardía e incompetencia de Matahachi. Mientras que su sobrino escapa desesperado de la situación, se da cuenta de que esta era la razón por la cual era un fracasado en primer lugar. Cuando hay un problema, termina huyendo cobardemente. Por su cabeza pasan diferentes flashes de Takeso hablándole, pero no están diciéndole cosas hirientes como el resto de pensamientos de su cabeza. Simplemente le dicen que está bien, que esta es la persona que él es y que Matahachi simplemente es diferente. Pero él se siente menospreciado. Se siente menos por no ser la persona que ellos, Takeso y los demás valientes samuráis son. Tiene una necesidad por sentirse significativo. Siente que si no se convierte en estos sanguinarios y valientes guerreros, su vida no tiene ningún tipo de valor. Por eso, jurando cambiar nuevamente, como ya hizo en innumerables ocasiones, vuelve a buscar a aquel samurái que lo desafió, solo para encontrarlo asesinado, con su cráneo atravesado por una cadena. Ahora una de las personas más despiadadas y poderosas del manga, Shishido Baiken, y por órdenes de este mismo se encarga de enterrarlo a él y a su compañero. Es en ese momento que encuentra a su tío Gon, rodeado de cuervos que devoran su inherente cuerpo. Ahora, nuevamente, debido a sus malas decisiones, Matahachi perdió lo único bueno que le quedaba en la vida, y desesperadamente grita intentando encontrar a su madre, rogando que, por favor, nuevamente no haya perdido a la persona que más quería en la vida víctima de sus decisiones. Mientras Matahachi entierra melancólicamente a su tío, recuerda la charla que tuvo con él justo antes de irse a la guerra junto con Takeso. Le confesó sus aspiraciones de ir a luchar, cómo quería probarse a sí mismo, volverse más fuerte, ver hasta dónde podía llegar, hacerse un nombre que resuene por todo el mundo. Su tío en ese momento le preguntó si estaba dispuesto a dejar su vida de lado por esa ilusión, si dejaría a Otsu, a su madre y a su futuro como líder de la familia Honoiden únicamente por su ambición. Y él le responde que no le importaba, que estaba dispuesto a sacrificar su propia vida por convertirse en un guerrero, y que aquí, junto a su madre y a su esposa, simplemente iba a sentirse dolorosamente insignificante. La necesidad y disconformidad por su vida viene de parte de Takeso, por su profunda envidia que sentía, y más que por eso, por su necesidad de sentirse significativo. No valía con una vida donde sea feliz rodeado de la gente que amaba. Él quería trascender, volverse alguien que trascendió la barrera de la muerte y consiguió el prestigio y el éxito.
como es Musashi en el mundo real. Un extraordinario samurái que incluso al día de hoy es renombrado y su nombre y pensamiento siguen siendo recordados hasta el día de hoy. Cuando escucho todos estos deseos de Matahachi, no puedo evitar pensar en nosotros como sociedad. Todo el mundo quiere ser un genio, quiere destacar y trascender la barrera de la muerte con increíbles hazañas y proezas. La idea de ser recordado y admirado por los demás le fascina a cualquier persona. Pero a la hora de la verdad, todo el mundo piensa ser tan especial, ser únicos, pero siempre hay alguien mejor. Siempre hay alguien más original, más creativo, más ingenioso, más valiente y con más destreza. Pasamos gran parte de nuestra vida procrastinando y sintiéndonos miserables con nosotros mismos por eso. Pensamos que si no podemos ser lo que la sociedad espera de nosotros, lo que los demás admiran, excepcionales e irrepetibles en todo el sentido de la palabra, no valemos nada. Aún así, su tío valora las intenciones de Matahachi y le dice que se vaya a la aldea y que vuelva siendo más fuerte, realmente creyendo que cuando vuelva de su viaje se convertiría en una persona que logre ver lo que realmente es importante en la vida. Pero ahora, mientras enterraba su inherente cadáver, Matahachi recuerda cómo antes de morir se mostró decepcionado en la persona que su sobrino se había convertido. Un miserable inútil, incapaz de ser igual de bueno que su amigo, y que se refugia en las mentiras para escapar de su odio a sí mismo. En ese momento, Matahachi grita desconsolado, lleno de tristeza y arrepentimiento por la persona en la que se había convertido. Luego de este arco, volvemos a verlo estafar gente con la identidad de Sasaki Kojiro, y gastando este dinero en saciar su alcoholismo y lujuria. Es mientras mantiene relaciones con una prostituta que sus remordimientos, la muerte del tío Gon, su cobardía, el cómo dejó atrás a todas las personas que quería, comienzan a comer su cabeza, y finalmente revela que está totalmente solo y que se siente vacío por dentro, ya habiendo abandonado por completo la ilusión de algún día alcanzar a su amigo. En la noche, acompañado de esa extraña, una necesidad empieza a crecer en él. Se da cuenta de que se siente solo, que no tiene nadie en su vida y que por sus malas decisiones alejó a cada persona que alguna vez lo quiso. Al único al que se siente conectado es a Takezo. Pero ahora que avanzó tanto, se volvió mejor persona que él y logró más de lo que cualquier persona podría imaginar proponerse, se pregunta si siquiera siguen conectados en primer lugar. En desesperación se va de la aldea, buscando una persona, la que sea, que lo conozca por quien es y no la mentira de Sasaki Kojiro. En su camino se da cuenta de que era año nuevo, y recuerda cómo su madre buscaba con emoción compartir ese día con él. Otro recordatorio de qué tan diferente podrían haber sido las cosas. Finalmente Matahachi llega a Kioto, esperando encontrarse por lo menos con aquella mujer que lo echó de su hogar, ya que quería interactuar con cualquier persona que realmente lo conozca por quien es desesperadamente. En su camino se da cuenta de que Musashi había logrado asesinar al jefe de la familia Yoshioka, y que estaba buscando enfrentarse con sus otros dos líderes. En ese momento se pregunta qué tan lejos iba a llegar su amigo. Era prácticamente inalcanzable. La ilusión de algún día remediar todos sus errores y volverse la persona que siempre quiso ser, un igual a su amigo, se iba alejando cada vez más. Reprocha que ellos empezaron al mismo punto, en la misma aldea, se criaron juntos, tuvieron la misma cantidad de oportunidades y aún así, él era insignificante en comparación, negándose a entender que Musashi simplemente era una persona diferente a él y culpándose a sí mismo por no serlo. Es entonces que intenta replicar su mentira de Sasaki Kojiro, pero resulta que la gente lo conoce, al parecer insinuando que este tal Sasaki Kojiro sigue vivo. Aún así, en su desesperación, comenzó a menospreciar a Takezo una noche donde escuchó hablar sobre sus increíbles hazañas, gritando que él era el gran Sasaki Kojiro, capaz de lograr cualquier cosa, haciendo que uno de los miembros de la escuela Yoshioka lo escuchen y se den cuenta de que era Honoiden Matahachi, la persona encargada de incendiar su dojo años atrás. Por eso lo llevan al bosque para asesinarlo, no sin antes preguntarle si conocía a Sasaki Kojiro, ya que estaban buscándolo para que reemplace a su jefe en la batalla contra Musashi. Es en ese momento que, casi como un ángel intocable, Sasaki Kojiro se hace presente, revelándonos que en realidad es sordo, un samurái que a pesar de tener la genética y el destino en su contra, se volvió alguien excepcional, y luego de ser desafiado, asesina impecablemente a uno de los hombres que retenía a Matahachi. Al verlo, comienza a temblar, pero no de miedo, era algo más profundo, más doloroso. Recordó las épocas donde era un igual a Takezo. Ambos eran niños fuertes, con un brillante futuro por delante. Pero en cierto momento, Musashi se volvió cada vez más fuerte, y comenzó a alejarse de las personas. Comenzó a ser temido y respetado por todos, y lentamente Matahachi se sintió desconectado de él. Sintió como poco a poco se sentía como todos los demás, y Takezo se volvió una figura inalcanzable. Él abandonó a su familia por su sueño, por poder pararse junto a su amigo, ser un igual a él, ser dos personas poderosas y respetables, dos hombres parados juntos. Y ahora, viendo al real Sasaki Kojiro, lágrimas comienzan a brotar por sus ojos. Una ansiedad recorre su cuerpo y lo destroza.
porque esta persona que tenía frente a sus ojos le recordaba todo lo que alguna vez quiso ser y falló miserablemente. Sasaki Kojiro era la persona que él más hubiera querido ser. Comienza a matar uno a uno a los miembros de la escuela Yoyoka, ya que al ser sordo y mudo solo había un lenguaje que podía entender, el idioma de la espada. Cualquiera que desenvaine frente a él se convertía en su rival. Cuando finalmente estaba por asesinar al último de ellos, Matahachi salta en su defensa e intenta comunicarle a Sasaki que por favor no lo haga, sintiendo una empatía por el hombre, como si se sintiera identificado. Le suplica por favor a Kojiro que este hombre jamás podría alcanzar sus habilidades y que probablemente él, siendo tan excepcional, nunca haya entendido lo que significa fracasar. Pero este hombre merecía vivir, diciendo que los fracasados toman todas sus derrotas como cicatrices y continúan su vida con su honor despedazado, pero que aún así merecían vivir y que no tenía sentido arrebatarle ese derecho únicamente por su hambre de gloria. Matahachi no se dio cuenta en ese momento, pero la respuesta a todo su dolor estaba justamente en esta acción. Se dio cuenta que las personas que fracasan y no logran triunfar en la vida también valen. Y además de eso, su empatía le hizo realizar una acción que ni Sasaki ni Takeso harían: salvar la vida de alguien altruistamente. Pero incapaz de valorarse a sí mismo y aceptar sus imposibilidades, y que jamás iba a ser la persona que siempre quiso ser, un igual a Takeso, toma la decisión de utilizar a Sasaki Kojiro una vez más, no rindiéndose en su camino de forjar un nombre por sí mismo y alcanzar a Musashi no importa lo que cueste. Vende la mentira de poder entender y comunicarse con Kojiro a los Yoyoka. De esta manera se estaba ligando a él nuevamente y abriéndose puertas para escalar más alto. Pero aún así, Matahachi no lo hace con maldad. Él no cree estar usando a Kojiro y más que eso busca un amigo en él debido a su profunda soledad, pasándosela hablando solo porque realmente Sasaki no puede escucharlo. Dice que cuando piensa en Takeso se siente impotente y que recuerda lo miserable que es, recordándole todo lo que pudo haber sido, pero que al lado de Sasaki se sentía más sí mismo. Se sentía conectado a lo que le gustaría ser, y esta ansiedad que carcome su interior desaparece solo por un instante. Pero este instante de paz en su interior se destruye cuando Sasaki lo abandona, dejándolo a merced de los Yoyoka, los cuales dejan encargados a los bajos de esta sociedad feudal para que lo torturen y maten. Es en ese momento, cuando se están riendo de Matahachi, que él responde con un discurso, diciéndole que ellos eran lo más bajo de la sociedad, que solo revoloteaban alrededor de los líderes, que eran como moscas intrascendentales e insignificantes. Y luego procede a hablar de sus hazañas, de cómo mató gente, como si eso lo hiciera mejor persona o más útil. Podemos ver su obsesión con clasificar a las personas. Si no logras ser un temible samurái casi invencible como Takeso, tu vida no tiene el más mínimo valor. Por eso menosprecia tanto a sí mismo como a los demás, por no darse cuenta que su camino es uno diferente, y que su destino no es volverse una sanguinaria máquina de matar como su mejor amigo. Y finalmente, mientras estos hombres lo mueren a golpes, se da cuenta que va a morir, que era tan insignificante como un insecto. Una idea que se repite hasta el hartazgo a lo largo del manga. Insectos que representan la insignificancia del ser humano, el miedo más profundo de Matahachi, morir sin lograr nada, siendo como una insignificante hormiga, sin darse cuenta de que hay cosas más importantes. Luego de sobrevivir a esta situación y enterarse que Musashi logró asesinar a los 3 jefes de los Yoyoka, decide seguir buscando a Sasaki, sin importarle que si vuelven a encontrarlo definitivamente iban a matarlo. Aferrado a la idea de que al lado de Kojiro finalmente iba a poder arreglar su vida, mostrando su dependencia y desesperación. Es en medio de su búsqueda que se cruza con Takeso, esa figura que estuvo idealizando por años como algo casi inalcanzable, como un dios que le recuerda todo lo que pudo haber sido y no fue. Apareció frente a sus ojos. Matahachi intenta en un inicio evitar la interacción debido a que no quería que su amigo se dé cuenta del fracasado en el que se había convertido, pero finalmente van a tomar unos tragos juntos. Le cuenta el cómo cuando llegó a esta ciudad se sentía desencajado y se sentía nervioso al compararse con las demás personas. Se sentía insignificante, como si su vida no valiera nada si no era como Takeso. Esta disconformidad se ve representada con una mariposa, un animal que a pesar de ser un insecto, algo minúsculo e intrascendental, es muy bello y representa algo puro y realmente valioso. Pero esto le genera una ansiedad a Matahachi, ya que todavía no es capaz de comprender la belleza detrás de esto. Luego habla sobre cómo le alegra que Takeso haya llegado tan lejos y que está orgulloso de que su amigo haya logrado sus sueños. Pero este cariño que siente hacia él se ve fusionado con una disconformidad y terror existencial que le genera. Musashi es una figura conflictiva en la mente de Matahachi. Es cuando Takeso le cuenta que todavía es imperfecto, que todavía le falta mucho camino por recorrer, que una desesperación nace en él, la más pura y destructiva envidia, haciendo que comience a tomar más y más e insultar a su amigo, intentando menospreciarlo, incluso hasta comparándolo con el mismo Kojiro, diciendo que ni siquiera le llega a los talones. Kojiro es lo único que puede utilizar para sacar a Takeso de ese pedestal de ser inalcanzable en el que lo colocó, incluso si él ni siquiera es aquella persona. Y finalmente utiliza la única arma que tiene en contra de su amigo,
Otsu, presumiendo el cómo tuvo relaciones con ella únicamente para sentirse superior, provocando que Takezo lo golpee. Y es en la mañana siguiente que es consciente de todas sus acciones, y se da cuenta de que perdió al único amigo que tuvo en toda su vida por culpa de esta ansiedad que crecía dentro de él. Al día siguiente, Musashi es perseguido por todos los miembros de los Yoyoka al mismo tiempo, y es justo antes de bajar del árbol a enfrentarlos, ya aceptando su muerte, que reflexiona sobre su conversación con Matahachi. Él no estaba viendo a Takezo aquella noche, estaba viendo la figura idealizada de él que había creado en su mente, que era un reflejo de todas sus inferioridades y miedos más grandes. Al ver su mano herida por el golpe que le propinó, reflexiona que quizá debió haberle pegado más fuerte, que este golpe quizá podría ser el inicio de una realización en su cabeza. Es entonces que se enfrenta a los 100 soldados Yoyoka en una de las batallas más épicas de todo el manga, y finalmente, luego de caer inconsciente por todo su esfuerzo, Matahachi es el que lo encuentra y lo salva, demostrando que a pesar de esta ansiedad y dolor que le provocaba a su amigo, aún así, todavía lo quería. Es cuando está a salvo que descubre su hazaña de asesinar 100 hombres, y cae en cuenta. Takezo era finalmente inalcanzable. Es entonces que Otsu llega y al verla, Matahachi espera que ella lo reconozca. Reflexiona sobre pedirle perdón por abandonarla, pensando que ella todavía seguía afectada por sus acciones. Pero ella la ignora y corre desesperada a ver a Takezo, haciendo que Matahachi se sienta nuevamente insignificante, representado por esta mariposa. Quería que por lo menos las personas a las que había afectado y maltratado lo recuerden, le den importancia de alguna manera, incluso aunque sea de manera negativa, pero se da cuenta de que no. Otsu ya lo había superado totalmente, y fue él el que más pensó en ella a pesar de haberle hecho daño. Al hablar con ella posteriormente, se dio cuenta de que su relación no era la misma que alguna vez fue, ya que no siente esa conexión que tanto mencionaba anteriormente. Había una pared entre los dos, una pared que él mismo construyó al hacerle daño. Una de las dos personas que tenía en la vida ni siquiera lo reconocía. Aún así, demostrando por primera vez en todo el manga madurez, le dice que se quede con Takezo, que la conocía y que no era capaz de permitirse ser feliz, pero que esta vez, por su bien y por el de su amigo, debía dejar de contenerse. Luego de por una vez preocuparse por los demás y tomar la decisión correcta dejando su envidia y ansiedad de lado, va a cuidar de su amigo desmayado. Se sirve un vaso de sake y reflexiona que si se hubiera quedado a su lado, podrían haber tomado juntos ocasionalmente. Ese pensamiento hace que rompa en llanto debido a la realización de que destruyó todo lo bueno que tenía en la vida. Lleno de frustración y tristeza, comienza a decirle a Takezo que le tenía miedo, que durante toda su vida al verlo sentía un terror y una repulsión inimaginable. Recuerda todas y cada una de las veces donde en su infancia Takezo demostró el coraje y habilidades que él no tenía, y cómo eso le generaba una tristeza y terror enorme, que eventualmente llevaron a que destroce su vida. Pero a pesar de eso, a pesar de todo eso, Matahachi le tenía miedo y repulsión, pero realmente lo amaba. Este conflicto de sentimientos hacia su amigo, de amor, pero al mismo tiempo miedo por darse cuenta de que jamás iba a ser capaz de ser igual de bueno, sintiéndose profundamente insignificante, finalmente parece sanar, y se da cuenta de que realmente lo quiere. Luego de desearle que se recupere, se marcha al día siguiente, habiendo cambiado, y dándose cuenta de qué era lo realmente importante, yendo a buscar lo único que todavía no había destruido, su madre. Entre todas sus mentiras y engaños, en desesperación por la ansiedad de no ser significativo, perdió la noción de qué era lo realmente importante, pero ahora se daba cuenta de que cuidando a la gente que quería podía rehacer su vida. Pero al llegar a ver a su madre, se da cuenta que era demasiado tarde. Su madre estaba terminalmente enferma. Mientras se esfuerza por cuidarla, decide mentirle para que en sus últimos momentos ella crea que su hijo fue alguien importante en esta vida. Le promete que juntos volverían a la aldea donde él nació. Es cuando el monje que la estaba cuidando le cuenta a Matahachi que ella sabía que él estaba mintiendo, que la necesidad de escapar de su vergüenza y de ansiedad, como hizo ya muchas otras veces, como aquella vez que su tío murió, se hace presente. Pero demostrando madurez, rechaza este instinto y busca arreglar las cosas quedándose al lado de su madre y cumpliendo su promesa de llevarla a la aldea donde nació. En este camino, reflexiona que finalmente se había rendido. Al final, Takezo cumplió su sueño de volverse el invencible bajo el sol, y él solo se sumergió en hedonismo y mentiras, arruinando su vida y de la gente que lo rodea. Y finalmente, decide acabar con esta, al lado de su madre. Antes de arrojarse, le cuenta una por una todas sus mentiras, todas las excusas que usó a lo largo de su vida y que terminaron afectando a todas las personas que alguna vez quiso. Admite que es débil, que es patético, que nunca en su vida pudo llegar a ser la mitad de lo que fue Takezo. Finalmente su cobardía no le permite suicidarse, haciendo que comience a gritar en vergüenza, que
estaba vacío, que todas sus mentiras y errores habían hecho todo irreparable, que era una basura miserable que no valía nada, recordándolas a todas una por una, como parásitos que infectan su mente y que nunca iban a abandonarlo. Es entonces que su madre le interrumpe, diciéndole que realmente no es fuerte, pero que es una persona que intenta ser fuerte. Y eso era el primer paso. Le explica que el camino que uno debe seguir en la vida es algo hermoso, que todos quisiéramos recorrerlo de manera recta, evitando desviarnos o errores, tal como Takezo hizo. Pero generalmente eso no pasa, nos desviamos de ese camino con dudas, con errores e intentando imitar a los demás y alejándonos poco a poco. Pero le promete que si vuelve a encontrarlo y descubre cuál era su camino realmente, se iba a dar cuenta de que éste se expandió y que se había vuelto más largo que el de cualquier otro. Le dice que jamás será como Takezo, pero que tiene más características positivas de las que él podría haberse dado cuenta. Puede ser más bueno con las personas de lo que se da cuenta, más empático, como aquella vez que salvó a aquel hombre de Kojiro, cuando incitó a Otsu a llevar el camino correcto, o cuando en innumerables ocasiones intentó ayudar a su amigo y lo salvó de una muerte segura. Si se da cuenta de sus fortalezas y de la persona que realmente era, lejos de toda esa ansiedad de no ser lo que cree que debe ser, quizá podría convertirse en la persona que Takezo jamás podría llegar a ser. Finalmente, su madre muere antes de llegar a la aldea. Nuevamente, Matahachi había fracasado. Finalmente, el manga nos muestra a Matahachi ya en su vejez, contando a todas estas personas la historia de Sasaki Kojiro y Musashi. La gente escuchando realmente parece estar encantada con su talento para contar las historias y hasta le dan dinero por hacerlo. Este personaje que siempre se caracterizó por mentir, o sea, contar historias falsas a la gente, había encontrado su lugar en el mundo por eso mismo, contar la historia de cómo su mejor amigo realizó un viaje para convertirse en el invencible bajo el sol. Realmente se lo ve conforme y en paz con esta vida que consiguió, lejos de toda esa ansiedad y desconformidad con él mismo que anteriormente sentía. Es en ese momento que un chico muy similar a Takezo le pregunta sobre la historia que contó, y Matahachi parece verlo con un poco de cariño debido a que le recuerda a Musashi, algo que antes le brindaba tanta ansiedad y desconformidad, un terror existencial que lo destruía de pies a cabeza, ahora solo le generaba felicidad por recordar a su amigo. Finalmente le dice que se vaya con la promesa de que mañana la historia iba a ser mejor. Es entonces que el niño le dice que la próxima vez cuente más sobre la historia de Musashi y menos sobre él mismo, algo que anteriormente destruiría a Matahachi. Al final no pudo hacerse un nombre por sí mismo, y murió en la sombra de su amigo sin lograr nada. Nadie quería saber de él, ni lo consideraba digno. Esta ansiedad, miedo, odio y tristeza se hubieran generado en su interior, y lo hubiera hecho sentir insignificante y miserable, odiándose todavía más a sí mismo. Pero ahora solo puede reaccionar con una sonrisa de paz y tranquilidad, porque finalmente se aceptó a sí mismo y su lugar en el mundo. Quizá no fue reconocido, no se volvió alguien fuerte y determinado, capaz de asesinar a 100 personas solo con una espada, y su existencia no pasará a la historia como un modelo a seguir y un ejemplo de hombre perfecto. Pero se dio cuenta de que quizá haya cosas más importantes, y su historia termina con una mariposa, representando que ahora está en paz con su insignificancia y que logró ver la belleza que se esconde en ella. Siento que hay algo muy importante que este personaje nos quiere decir. Es una obra llena de honorables personas que batallan y mueren por cumplir sus sueños y volverse más fuertes, realizando hazañas increíbles que pasan a la historia. Como el mismo Takezo, que de hecho es una persona real, recordada y admirada hasta el día de hoy. El manga nos muestra a este personaje, Matahachi, una persona que simplemente lo intenta, pero que no es capaz. No puede ser este legendario y capaz samurái que siente en el fondo de su corazón que debería ser. Y la idea de perseguir este deseo simplemente termina por destruirlo poco a poco y hacerlo sufrir. Vemos una persona real, llena de errores que poco a poco va destruyendo su vida, pero al final de todo encuentra la paz en darse cuenta que no tiene por qué ser esa persona, que hay cosas mucho más importantes que ser reconocido o perfecto. Hay un camino, su propio camino, el cual estaba esperando por él, y el día que lo encuentre, finalmente estará en paz consigo mismo. No hace falta ser un prodigio para ser único. No tenés por qué ser alguien que nunca podría ser.
No tenés que ser exitoso, ni el mejor para valer como un ser humano. Encontrá qué es lo que te hace feliz, lo que te hace sentirte lleno y valioso. Y en ese momento vas a empezar a valorarte más a vos mismo. Te vas a dar cuenta de que sos más capaz de lo que pensabas, y de que tu insignificante existencia es más bella de lo que te podrías imaginar. Bueno, quería aprovechar esta pequeña parte del video para anunciar que me abrí un Patreon. Por muy pequeños precios pueden ser capaces de acceder a varias ventajas, adelantos de videos y hasta verlos días antes de su salida. Además de que cualquiera que done la más mínima cantidad sería mencionado al final de todos mis videos. Estos videos son muy largos y le pongo mucha dedicación, ya sea en la escritura, la edición, la música, la narración y todos los demás apartados. Pero los temas que trato no son los más populares y por el tiempo que tardan termino teniendo un público muy de nicho. Además de que debido a la música y a los clips de películas, todos los videos están totalmente desmonetizados, haciendo que no vale ningún tipo de retribución por mi esfuerzo. Si les gusta lo que hago y disfrutan los videos, cualquier donación me motivaría y hasta me abriría la puerta a dedicarle más tiempo y a mejorar el contenido. También si lo comparten, lo reaccionan o simplemente dejan un comentario, estarían ayudándome de gran manera. Muchas gracias.